El olor a chilaquiles quemados fue lo que me despertó del trance. No un olor ligero a tostado, sino el hedor acre y penetrante del carbón, de la comida reducida a su expresión más triste. Estaba de pie en medio de la cocina, la nuestra, la que Luz había diseñado con un entusiasmo que aún parecía flotar en el aire. Había elegido personalmente cada uno de los azulejos de talavera que cubrían la pared sobre la estufa, sus vibrantes patrones azules y amarillos traídos de un fin de semana que pasamos en Puebla. Un recuerdo feliz ahora convertido en una tortura visual. En mi mano, sostenía una espátula de madera, la punta cubierta con una costra negra de salsa roja y tortilla carbonizada. El sartén en la estufa, un regalo de bodas de mis padres, humeaba con una furia silenciosa, una columna de humo negro y denso que se aferraba al techo como un mal presagio, tiñendo la pintura blanca de un gris fúnebre. Me quedé mirando el desastre, inmóvil. Era el desayuno favorito de Luz. Solía prepararlos los domingos por la mañana, con su receta secreta que incluía un toque de chile pasilla y epazote fresco del pequeño huerto que cuidaba en el patio trasero. Verlos así, convertidos en un insulto de carbón, se sintió como una profanación, una metáfora demasiado cruel de mi vida actual. Y fue entonces, con esa simple y devastadora realización, que las rodillas me fallaron. No fue una caída dramática, sino un lento deslizarse, como si mis huesos se hubieran disuelto. Me deslicé por la fría y lisa superficie de los gabinetes de madera de nogal hasta que mi espalda chocó contra el suelo. El frío del mármol subió por mi columna, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Y lloré. No lloré como en el funeral, una semana antes. Allí, había sido el viudo estoico, el pilar de fortaleza, recibiendo pésames con una inclinación de cabeza y un murmullo de agradecimiento. Había mantenido la compostura, con sollozos contenidos y la rígida dignidad que todos esperaban de mí. Pero ahora, en la soledad de nuestra cocina, la presa se rompió. Lloré como un niño perdido en un centro comercial, con gemidos guturales, desgarrados, que salían de un lugar profundo y roto, un lugar en mi alma que no sabía que existía hasta hace un mes. Lloré por Luz, por los años que nos robaron, por el silencio ensordecedor de la casa. Lloré por los chilaquiles quemados. Un mes. 30 días. 720 horas desde que el cáncer, ese ladrón sigiloso y cobarde, se había llevado a Luz. 12 años de matrimonio, de risas, de planes, de vida, borrados en 6 meses de quimioterapia brutal, de falsas esperanzas y de despedidas silenciosas en una habitación de hospital estéril. Ahora, la casa de $1 millón en las afueras de la Ciudad de México, nuestro santuario, se sentía como un mausoleo. Cada objeto era una reliquia cargada de su ausencia. Su bata de seda color lavanda todavía colgaba detrás de la puerta del baño, y a veces, cuando entraba, juraría que aún podía oler su perfume, una mezcla de jazmín y sándalo. Su libro a medio leer, una novela de un autor chileno que le encantaba, estaba en la mesita de noche, con un marcapáginas de plata señalando una historia que nunca terminaría. Por las noches, el insomnio era mi compañero constante. Me encontraba hablándole a su fotografía en el buró, un retrato que le tomé en Oaxaca, con el sol del atardecer iluminando su rostro y esa sonrisa que podía desarmar ejércitos. Le contaba sobre mi día, sobre cómo había regado sus amadas orquídeas, sobre el silencio insoportable que llenaba su lado de la cama, un vacío tan profundo que sentía que podía caerme en él. Era una locura, lo sabía. Era el diálogo de un hombre que se aferraba a los fantasmas. Pero era la única forma de mantenerla cerca, de fingir que solo se había ido de viaje y que en cualquier momento oiría sus llaves en la cerradura. Nuestro amor había sido de esos que se construyen en silencio, un edificio sólido que no necesitaba del ruido de los hijos para sentirse completo. Éramos nosotros dos contra el mundo, un equipo. Y ahora, yo estaba solo, un soldado abandonado en el campo de batalla después de que la guerra había terminado. El teléfono sonó, un chillido estridente y electrónico que rompió la quietud sagrada de mi duelo. Por un momento, lo ignoré. Pero insistió, implacable. Me arrastré por el suelo y lo tomé de la barra de la cocina. Era mi madre, Marta.
Su voz, siempre teñida de una preocupación ansiosa que a menudo se sentía como una crítica velada, se filtró por el auricular. Ismael, hijo, ¿cómo estás? Mentí, como lo hacía todos los días, como se había convertido en mi segunda naturaleza. Bien, mamá. Estoy bien. ¿Seguro? Te oyes cansado. Solo, no dormí bien. Hubo una pausa. Podía oír su respiración, la vacilación antes de lanzar la verdadera razón de su llamada. Hijo, sé que es difícil, sé que no tienes ganas de nada, pero, es el primer cumpleaños de Leo. Tu sobrino. Ramiro y Silvia se pondrían muy tristes si no vienes. La familia necesita estar unida en estos momentos. Es importante. Un nudo de hielo se formó en mi garganta. Lo último que quería en el universo era ir a una fiesta infantil, rodearme de risas chillonas y música alegre, fingir una felicidad que se sentía como una traición a la memoria de Luz. Quería gritarle que mi familia, mi verdadera familia, se había reducido a la mitad. Quería decirle que me dejara en paz con mi dolor. Pero oí el ruego en su voz, esa desesperada necesidad suya de mantener una fachada de normalidad, de armonía familiar a toda costa. Y yo, como siempre, cedí. Desde niño, había sido el pacificador, el que evitaba los conflictos para que mis padres no pelearan por las imprudencias de mi hermano mayor, Ramiro. Era un papel que odiaba, pero que no sabía cómo abandonar. Era el pegamento que mantenía unidas las piezas rotas, y el pegamento siempre termina endurecido y frágil. Está bien, mamá. Allí estaré, dije, mi voz apenas un susurro, el sonido de la rendición. Ay, qué bueno, hijo. Nos veremos allí, entonces. Cuídate mucho. Colgué el teléfono y me quedé mirando la cocina destrozada, el humo aún flotando en el aire. Sabía que debía ir. Era lo que Luz, en su infinita generosidad, habría querido que hiciera. Que mantuviera la paz. Pero una parte de mí, una pequeña voz fría y lúcida en el fondo de mi mente, me susurró que al aceptar, estaba caminando directamente hacia una tormenta. No tenía idea, en ese momento, de cuán devastadora sería. Conocí a Luz en una galería de arte en la colonia Roma, una noche lluviosa de jueves. Yo era un joven arquitecto, recién salido de la universidad, con un portafolio lleno de ideas audaces y una cuenta bancaria llena de telarañas. La galería era un evento pretencioso, de esos a los que uno va más para ser visto que para ver. Yo estaba parado frente a una enorme obra abstracta, un lienzo que parecía haber sido atacado por un pulpo bañado en pintura, y fingía una profunda contemplación. En realidad, estaba pensando en la cena que no podía permitirme. Fue entonces cuando su voz sonó a mi lado, una voz con un timbre bajo, aterciopelado, con un toque de ironía. Pretenciosa, ¿no crees? Intenta ser profunda pero solo es un caos de colores. Un berrinche de un niño rico con demasiados recursos. Me giré, listo para defender mi supuesta apreciación artística, y la vi. Tenía el cabello negro y ondulado cayéndole sobre los hombros, y unos ojos oscuros, casi negros, que brillaban con una inteligencia y una pizca de malicia que me resultaron instantáneamente cautivadoras. Llevaba un vestido negro sencillo y un collar de plata. No necesitaba más. Su presencia llenaba el espacio. Me reí, sorprendido y desarmado por su franqueza. Estaba pensando exactamente lo mismo, mentí, y mi mentira fue tan obvia que ambos sonreímos. Ella extendió su mano. Me llamo Luz. Ismael, respondí, estrechando su mano. Su piel era suave, su agarre firme. Esa noche hablamos durante horas, deambulando por la galería, ignorando el arte y descubriendo el nuestro. Ella era una crítica de arte emergente, y hablaba con una pasión y un conocimiento que me fascinaban. Podía desarmar una pintura, encontrar su verdad o su falsedad, con una precisión quirúrgica. Descubrí que debajo de ese exterior agudo y crítico, había un alma cálida, un humor irreverente y una vulnerabilidad que solo mostraba en destellos. Era como si hubiera encontrado la pieza que ni siquiera sabía que le faltaba a mi propio rompecabezas. Nuestro amor no fue un incendio forestal, de esos que consumen todo a su paso.
Fue más como la construcción de una catedral, ladrillo a ladrillo, con paciencia, dedicación y un profundo respeto mutuo. Cada conversación era un nuevo vitral, cada risa compartida un arco que sostenía la estructura. Un par de años después, mi carrera como arquitecto finalmente había despegado. Había ganado un par de concursos y mi nombre empezaba a sonar en los círculos correctos. Fue entonces cuando encontramos el terreno. Estaba en una zona tranquila al sur de la ciudad, un remanente de lo que alguna vez fue un pueblo, con árboles viejos y calles empedradas. Era caro, un riesgo financiero, pero ambos supimos al instante que era el lugar. Pasamos los siguientes meses de nuestra vida inmersos en el proyecto más importante que jamás tendría, nuestra casa. Las noches se convirtieron en un mar de planos y bocetos esparcidos por el suelo de nuestro pequeño apartamento. Ella dibujaba los espacios interiores con una gracia natural, imaginando dónde iría cada mueble, cada cuadro, como la luz de la mañana entraría en la cocina. Aquí, decía, trazando una línea con el dedo, quiero una gran ventana que dé al jardín, para poder ver las flores mientras tomo mi café. Yo trabajaba en la estructura, en las líneas, en los materiales. Quería que la casa fuera una extensión de nosotros, sólida, honesta, llena de luz. No era solo un proyecto de construcción, era un acto de amor, un testamento tangible de nuestro futuro compartido. Recuerdo el día que nos mudamos como si fuera ayer. La casa olía a pintura fresca y a madera nueva. Las cajas de cartón formaban torres inestables en cada habitación. No teníamos muebles, excepto un colchón en el suelo de lo que sería nuestro dormitorio. Esa noche, agotados pero eufóricos, pedimos pizza y nos sentamos en el suelo del salón vacío. Abrimos una botella de vino barato que bebimos directamente de la botella, pasándonosla de uno a otro. Por nuestro hogar, dijo ella, levantando la botella a modo de copa. Su rostro estaba manchado de polvo, pero sus ojos brillaban más que cualquier estrella. Por nosotros, respondí, y la besé. Un beso que sabía a vino, a pizza y a la promesa de toda una vida. En ese momento, en ese suelo duro y frío, rodeado de cajas, sentí que lo tenía todo. Era el hombre más rico del mundo. Pero la vida, como la arquitectura, a veces tiene fallas estructurales que no se ven a simple vista. Pasaron los años. La casa se llenó de muebles, de libros, de arte, de amigos. Pero el silencio en las habitaciones que habíamos diseñado para los niños se hizo más notorio, más pesado. Empezaron las visitas a los médicos, un peregrinaje por consultorios fríos y salas de espera impersonales. Los tratamientos, las dietas, los calendarios, las esperanzas que se encendían con cada nuevo intento y se apagaban con cada resultado negativo. La culpa me carcomía. Era un gusano que se retorcía en mi interior. Sentía que le estaba fallando, que le estaba negando la experiencia que toda mujer, según la sociedad, debía desear. Finalmente, después de una serie de pruebas dolorosas y humillantes, llegó el diagnóstico. El problema era yo. Una fiebre por paperas en mi adolescencia, un recuerdo vago de fiebres altas y dolor, algo que mi madre apenas recordaba, había dejado un daño irreversible. Era estéril. La palabra resonó en el consultorio del médico, fría, clínica, definitiva. Un sello en mi expediente. Un punto final a un sueño. Recuerdo el viaje de vuelta de la clínica. El silencio en el coche era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Yo conducía con la mirada fija en la carretera, las manos aferradas al volante, sintiéndome como un cascarón vacío, un fraude. Un hombre que no podía cumplir con su función más básica. Cuando llegamos a casa, me derrumbé. No con lágrimas ruidosas, sino con un quiebre silencioso. Me senté en el borde de la cama, nuestra cama, y sentí como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Lloré, no por la imposibilidad de tener hijos, sino por la vida que sentía que le estaba robando a luz. Ella se sentó a mi lado, me rodeó con sus brazos y esperó a que mis sollozos se calmaran, a que el temblor de mis hombros cesara. No dijo nada. Solo esperó. Cuando finalmente levanté la vista, ella tomó mi rostro entre sus manos, sus palmas cálidas contra mi piel fría. Me miró directamente a los ojos, y en su mirada no había lástima, solo un amor feroz, incondicional.
Escúchame bien, Ismael Reyes, dijo, su voz firme pero llena de una ternura que me partió en dos. Yo no me casé contigo porque pudieras darme un hijo. Me casé contigo porque eres tú. Porque amo tu forma de ver el mundo, porque me haces reír incluso cuando estoy furiosa, porque eres el hombre más decente y bueno que he conocido. Si no podemos tener hijos, entonces no los tendremos. Nuestra vida será diferente, pero no será menos. Pero te tengo a ti. Y con eso, mi amor, es más que suficiente. Sus palabras fueron un bálsamo, un ancla en mi tormenta. Pero también tomamos una decisión esa noche, mantendríamos mi condición en secreto. No por vergüenza, sino para protegernos. Para evitar las miradas de lástima de los amigos, las preguntas indiscretas de la familia, el drama innecesario. Luz, siempre tan previsora, tan práctica, guardó una copia de todo mi historial médico en una pequeña caja de madera de cedro que había heredado de su abuela. La puso junto con nuestras cartas de amor y otros tesoros. Nunca se sabe, dijo con una sonrisa triste, mientras cerraba la tapa. A veces, la verdad necesita un guardián. La sombra de mi hermano, Ramiro, siempre había estado presente en nuestra vida, como una humedad persistente en una pared. En una cena familiar, poco después de que me ascendieran a socio en mi firma de arquitectura, todos me felicitaron. Mi padre, Héctor, brindó por mi éxito con un orgullo que le inflaba el pecho. Mi madre lloraba de emoción. Ramiro, sin embargo, permaneció en silencio, removiendo la comida en su plato con una concentración exagerada. Más tarde, mientras yo estaba en el balcón tomando un poco de aire, lo oí decirle a su esposa, Silvia, en voz baja, pensando que nadie lo escuchaba, claro, todo le resulta fácil a él. Nació con estrella. Algunas personas simplemente lo tienen todo servido en bandeja de plata. No era la primera vez. Siempre había una pulla, un comentario sarcástico, una forma de minimizar mis logros, como si mi éxito fuera de alguna manera un ataque personal contra él. Luz lo notaba. Odiaba esa dinámica. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, después de otra tensa reunión familiar, me dijo, ten cuidado con Ramiro, mi amor. La envidia es un veneno que corroe lentamente. Y él lleva años bebiéndolo a sorbos. Yo, como siempre, en mi estúpido papel de pacificador, lo minimicé. Es mi hermano, Luz. Solo está pasando por un mal momento. Es complicado. Ella suspiró, un sonido de frustración y amor mezclados. Me besó en la frente. Solo prométeme que te cuidarás. Prométeme que no dejarás que su oscuridad apague tu luz. Te lo prometo, dije. Ahora, en la soledad de mi casa, sus palabras resonaban como una profecía incumplida. No me había cuidado lo suficiente. Había subestimado la profundidad de su veneno. Ramiro era mi hermano mayor por 5 años, pero en la dinámica familiar, los papeles siempre parecieron invertidos. Yo era el responsable, el ancla, el que nunca daba problemas. Él era el cometa errático, la oveja negra, el que saltaba de un trabajo mediocre a otro, siempre dejando un rastro de deudas y promesas rotas. Era un vendedor de coches de segunda mano, un trabajo que se ajustaba perfectamente a su encanto superficial, una habilidad para venderte un sueño que se desvanecía en cuanto salías del concesionario. Su esposa, Silvia, era su cómplice perfecta, su eco. Tenía una obsesión casi patológica con las apariencias. Su perfil de Instagram era un santuario de una vida que no vivía, lleno de fotos en restaurantes de moda, donde probablemente solo pedían una entrada para compartir, con bolsos de diseñador, réplicas de alta calidad. Como descubrí más tarde, y hablando de lugares y personas que claramente estaban fuera de su alcance. Juntos, proyectaban una imagen de insatisfacción crónica, una sensación palpable de que el mundo les debía algo, y de que, de alguna manera, yo se lo había arrebatado. Mis padres, Héctor y Marta, los amaban, por supuesto. No dudo de su amor. Pero su amor estaba distribuido de forma desigual, como una herencia mal repartida. A mí me daban respeto y orgullo. Me usaban como ejemplo ante sus amigos, mi hijo, el arquitecto. Pero a Ramiro le daban algo más peligroso, excusas y dinero.
Es que tu hermano es más sensible, Ismael, solía decir mi madre, después de que Ramiro tuviera otro fracaso laboral. La vida no ha sido tan justa con él. Tú eres fuerte, tú puedes con todo. La verdad era que la vida había sido igual de justa, simplemente, Ramiro tomaba peores decisiones, esperando siempre que alguien viniera a limpiar su desastre. Pero en la mente de mis padres, él era el desvalido, el que necesitaba protección constante, mientras que yo era el roble fuerte que podía soportarlo todo. Sin darse cuenta de que hasta el roble más fuerte puede quebrarse si se le carga demasiado peso. Esta dinámica había creado una corriente subterránea de resentimiento que yo, en mi afán por mantener la paz, había ignorado activamente durante años. Recuerdo una vez, hace un par de años, que Ramiro me llamó a medianoche. Su voz era un susurro desesperado, cargado de un pánico que ya me resultaba familiar. Ismael, necesito ayuda. Por favor, hermano. Estoy en un problema muy gordo. Suspiré, sentándome en el borde de la cama. Luz se movió a mi lado, ya despierta. ¿Qué pasa ahora, Ramiro? Le debo dinero a gente peligrosa. Por unas apuestas de fútbol. Si no pago mañana por la mañana, van a lastimarme. De verdad, Ismael. Esta vez es en serio. Sentí una oleada de ira y agotamiento. Era la misma historia, con diferentes personajes. No era la primera vez. Pero luego pensé en mi madre, en el disgusto, en la angustia que le causaría si algo le pasaba a su niño. Suspiré. ¿Cuánto? Me dijo una cifra que me revolvió el estómago. Era casi el equivalente a mi bono de fin de año, un dinero que Luz y yo estábamos ahorrando para un viaje a Japón. Esta es la última vez, Ramiro, le dije, mientras abría la aplicación del banco en mi teléfono, mis dedos moviéndose con una resignación amarga. Te lo juro por lo que más quieras. La última vez. Te lo juro, hermanito. Por mi hijo. Gracias. Me salvaste la vida. Eres el mejor hermano del mundo. Colgó. Y yo me quedé allí, en la oscuridad, sintiéndome como un idiota, como un cajero automático con lazos de sangre. Luz, que había escuchado toda la conversación, se acercó y me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. No eres su banco, mi amor, susurró en mi oído. Y no eres responsable de su felicidad. Dejar que se estrelle a veces es la mayor muestra de amor. Sabía que tenía razón. Cada fibra de mi ser sabía que tenía razón. Pero el hábito de proteger a mi familia de sí misma era una adicción difícil de romper, una enfermedad crónica que yo mismo me negaba a tratar. La llegada de su hijo, Leo, un año antes, pareció exacerbar las cosas. Silvia organizó un baby shower extravagante en un salón alquilado que claramente no podían permitirse. La lista de regalos, que compartieron en un grupo de WhatsApp, era una colección de artículos de lujo de tiendas departamentales exclusivas. Luz y yo, queriendo ser generosos, les compramos una cuna de alta gama y un monitor para bebés de última tecnología. Nuestra generosidad fue recibida con una sonrisa forzada por parte de Silvia, como si esperara más, como si nuestro regalo fuera simplemente lo que nos correspondía dar. Durante la fiesta, la escuché quejarse con una de sus amigas, mientras pensaba que yo no la oía. Mira la casa de Ismael y Luz. Un palacio. Y nosotros aquí, en este departamento alquilado de 2 recámaras. No es justo. Él tuvo toda la suerte. La injusticia, para ellos, no residía en sus propias elecciones, en la falta de disciplina de Ramiro o en la vanidad de Silvia. La injusticia residía en mi éxito. Mi vida era un espejo que les devolvía una imagen de sí mismos que no les gustaba, y en lugar de intentar cambiar su propia imagen, preferían intentar romper el espejo. Ahora, con Luz fuera de la ecuación, yo era un blanco más fácil. Era el roble fuerte, sí, pero un roble al que le acababan de arrancar su rama más importante, la que le daba equilibrio y sombra. Estaba desequilibrado, vulnerable, perdido en mi propio bosque de dolor. Y ellos, como depredadores que huelen la debilidad, debieron oler la sangre en el agua. La llamada de mi madre para la fiesta de cumpleaños no fue una invitación.
fue una citación. Y yo, el tonto pacificador, estaba a punto de caminar directamente a la trampa. Llegué al departamento de Ramiro y Silvia con un nudo en el estómago del tamaño de un puño y un regalo envuelto en papel azul con ositos sonrientes. Era un coche de juguete a control remoto, uno caro, de una marca alemana, el tipo de regalo que un tío exitoso y sin hijos se supone que debe dar para mantener las apariencias. El edificio, en una zona ruidosa y congestionada de la ciudad, olía a humedad y a desinfectante barato. El departamento en sí estaba abarrotado de gente que no conocía, una mezcla de amigos de Silvia con aspecto de modelos de Instagram y parientes lejanos que solo aparecían en bodas y funerales. Los globos y las serpentinas parecían un intento desesperado de ocultar las paredes desconchadas y los muebles desgastados. La música, un reggaetón a un volumen ensordecedor, me taladraba la cabeza y hacía vibrar el suelo bajo mis pies. En cuanto entré, sentí las miradas. No eran las miradas de pésame a las que me había acostumbrado, teñidas de lástima y torpeza. Eran miradas diferentes, cargadas de curiosidad morbosa, de expectación. La gente se callaba abruptly cuando yo pasaba, y luego reanudaba sus susurros en cuanto les daba la espalda. Era como caminar por un campo de minas, consciente de que cada paso podía ser el que detonara la catástrofe. Vi a mis padres en un rincón, sentados en un sofá incómodo que parecía a punto de tragárselos. Mi padre, Héctor, tenía la mandíbula apretada y una copa de whisky en la mano que sostenía con demasiada fuerza. Mi madre, Marta, me miró con ojos suplicantes, una mirada que conocía demasiado bien, una mirada que me pedía que me comportara, que no hiciera una escena, que sonriera y fingiera que todo estaba bien. Hijo, qué bueno que viniste, dijo mi padre, levantándose para darme un abrazo torpe y rígido. Olía a loción de afeitar y a whisky. Claro, papá. Es mi sobrino. No podía faltar. Ramiro se acercó, abriéndose paso entre la multitud con una sonrisa falsa pegada en su rostro. Llevaba una camisa de seda demasiado ajustada que acentuaba su incipiente barriga, y el sudor le perlaba la frente. Hermanito. Qué bueno verte. Exclamó, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como un golpe. Pasa, pasa, estás en tu casa. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Estás en tu casa. Pronto, intentaría que esa frase fuera literalmente cierta. Le entregué el regalo. Para el campeón, dije, forzando una sonrisa. Guau, gracias, hermano. Siempre tan generoso. Silvia era el centro de atención, la reina de su pequeño y caótico reino. Llevaba un vestido rojo brillante, demasiado llamativo para una fiesta infantil, que se ceñía a su cuerpo. Se movía por la habitación con una confianza nueva, casi febril, sosteniendo a Leo, el pequeño cumpleañero, como si fuera un trofeo de caza. El niño, ajeno a todo, reía y balbuceaba, vestido con un ridículo trajecito de marinero. Me acerqué para saludarlo. Felicidades, campeón, le dije, revolviéndole el poco pelo rubio que tenía. Silvia me sonrió, pero sus ojos estaban fríos como el hielo, calculadores. Gracias por venir, Ismael. Significa mucho para nosotros. De verdad. Me alejé, buscando un rincón tranquilo, pero no había ninguno. Me sentí atrapado, un actor en una obra cuyo guión no conocía, pero cuyo final intuía que sería trágico. Después del pastel, un monstruo de merengue azul y blanco, cuando la mayoría de los invitados estaban distraídos por el azúcar y el alcohol, Silvia golpeó una copa con una cuchara para llamar la atención. El reggaetón se detuvo abruptamente. Se hizo un silencio expectante. Un momento, por favor. Ramiro y yo queremos decir unas palabras. Carraspeó, adoptando un aire solemne y dramático que habría sido cómico si no fuera tan siniestro. Primero que nada, gracias a todos por venir a celebrar el primer año de nuestro pequeño milagro, Leo. Este año ha estado lleno de sorpresas, de desafíos y de revelaciones. Miró a Ramiro, quien asintió gravemente, como un actor secundario en una mala telenovela. Luego, sus ojos se clavaron en mí, a través de la habitación. Su mirada era intensa, depredadora.
Hay una verdad que hemos guardado por mucho tiempo, por respeto y por dolor. Una verdad que nos ha pesado en el corazón. Pero ahora, con los recientes acontecimientos, hizo una pausa, dejando que las palabras recientes acontecimientos, una clara alusión a la muerte de Luz, flotaran en el aire envenenado. Creemos que es el momento de que se sepa. Especialmente por el bien de Leo. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Mi instinto de supervivencia gritaba, huye. Pero estaba paralizado, clavado al suelo. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Leo, continuó, su voz temblando con una emoción perfectamente fingida, mientras acariciaba la cabeza de su hijo, nuestro amado hijo, también es hijo de Ismael. El aire se cortó. El silencio se hizo tan profundo que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Se oyeron jadeos ahogados. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror. Vi a mi padre ponerse pálido, su copa de whisky temblando en su mano. Yo me quedé paralizado, como si me hubieran golpeado con un mazo. El ruido de la habitación se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo y ensordecedor en mis oídos. El mundo se inclinó. Silvia, envalentonada por el impacto de su bomba, continuó su actuación. Fue un momento de debilidad, hace casi 2 años. Ismael y Luz estaban pasando por una mala racha. Él se sentía solo, incomprendido, y yo estaba allí para escucharlo. Fue un error, un terrible error que ambos lamentamos, pero de ese error nació este hermoso niño. Ramiro, el supuesto mártir, el santo cornudo, dio un paso al frente, completando el cuadro. Ha sido difícil. Descubrir la verdad fue devastador. Pero he perdonado a mi esposa y he decidido perdonar a mi hermano. Lo único que importa ahora es el futuro de mí, de nuestro hijo. Y entonces, llegó el golpe de gracia, la jugada maestra de su despreciable plan. Silvia sacó un sobre de su bolso. Luz lo sabía. O al menos, lo sospechaba. Antes de morir, me entregó esto. Dejó una carta, una especie de testamento. Desdobló un papel con un cuidado teatral y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. La luz del foco del techo se reflejó en el papel. En ella, estipula que, si se demostraba que Ismael tenía un hijo fuera del matrimonio, ese niño, como su único heredero de sangre, debería recibir la mitad de la casa que compartían. Quería asegurarse de que el hijo de su esposo no quedara desamparado. Cada par de ojos en la habitación se volvió hacia mí. Pude ver la lástima, el juicio, el deleite malicioso en algunos. Y entonces, sucedió algo extraño. En medio del shock, la furia y el dolor que me desgarraban por dentro, sentí una risa burbujeando en mi pecho. Una risa histérica, absurda. La idea era tan monstruosa, tan elaborada, tan ridículamente falsa, que mi cerebro, en un acto de autoprotección, no podía procesarla de otra manera que no fuera con un humor negro y retorcido. Me llevé una mano a la boca para reprimirla, convirtiéndola en una especie de tos ahogada. Mi mente, de repente, se volvió clara como el cristal. Vi el plan en toda su patética y cruel gloria. Vi la envidia, la codicia, la desesperación que los había llevado a este punto. Vi años de resentimiento acumulado explotando de la forma más vil posible. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, una calma nacida del shock más absoluto, di un paso al frente. El murmullo se detuvo. Vaya, dije, mi voz sonando extrañamente nivelada, casi conversacional. Eso es, toda una revelación. Fascinante. Miré a Ramiro, luego a Silvia. Y en sus ojos, detrás de la fachada de dolor y rectitud, vi un destello de pánico. No esperaban esta calma. Esperaban que gritara, que negara, que me derrumbara, que les diera el drama que su audiencia esperaba. Creo que este no es el lugar ni el momento para discutir asuntos familiares tan delicados, continué, saboreando cada palabra, convirtiéndolas en pequeñas dagas. Ramiro. Silvia. Mañana. En mi casa. A las 10 de la mañana. Hablaremos de esto. Con calma. Como una familia.
Sin decir una palabra más, sin mirar a mis padres, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda, una presión física. Abrí la puerta y salí al pasillo ruidoso y mal iluminado, dejando atrás el circo que acababan de montar. Solo cuando estuve dentro de mi coche, a salvo en la oscuridad anónima del estacionamiento, me permití reaccionar. Pero no grité. No lloré. Simplemente me reí. Una risa amarga, rota, que resonó en el pequeño espacio, la risa de un hombre al que le habían quitado todo y que, por eso mismo, ya no tenía nada que perder. La guerra había comenzado. Y yo iba a ser el único superviviente. Conduje sin rumbo por las arterias iluminadas de la ciudad, un autómata detrás del volante. Las luces de neón y los faros de los otros coches se mezclaban en un borrón impresionista, un reflejo del caos que se arremolinaba en mi cabeza. La risa se había extinguido, dejando un vacío helado y pesado en su lugar. La ira era una bestia enjaulada en mi pecho, arañando mis costillas, rugiendo para salir. La traición era un sabor a ceniza y bilis en mi boca. Mi hermano. Mi propia sangre. Habían profanado la memoria de Luz, habían escupido sobre nuestro amor, sobre nuestro dolor compartido, sobre el santuario de nuestros recuerdos, y todo por dinero. Por una casa. Por ladrillos y cemento. Llegué a mi hogar, nuestro hogar, y la vista de su fachada perfecta y elegante, con las luces del jardín que se encendían automáticamente al anochecer, me provocó una oleada de náuseas. Esta casa, el símbolo de todo lo que Luz y yo habíamos construido, se había convertido en el arma del crimen, en el botín de guerra. Entré y la quietud me golpeó con la fuerza de un muro. El silencio que antes era un consuelo, un espacio para mi duelo, ahora se sentía cómplice, opresivo. Fui directamente a la sala, donde colgaba un gran retrato de Luz que un amigo artista nos había regalado. En él, Luz sonreía, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, esos ojos que contenían galaxias enteras. Miré su rostro, tan lleno de vida, de amor, de bondad, y la furia finalmente rompió la jaula. Agarré un jarrón de cristal de Murano, un regalo de bodas de sus padres, una pieza delicada y costosa, y sin pensarlo dos veces, lo estrellé contra la pared de piedra. El sonido del vidrio haciéndose añicos, 1000 fragmentos de luz rota esparciéndose por el suelo de madera, fue extrañamente, terriblemente satisfactorio. Luego, un cojín del sofá voló por los aires. Luego, con un barrido furioso de mi brazo, tiré una pila de revistas de arquitectura de la mesa de centro. Grité, un sonido animal, primario, un aullido de pura agonía y rabia. Grité su nombre, grité el de mi hermano, grité al universo injusto y cruel. Grité hasta que mi garganta ardió y mis pulmones se vaciaron. Caí de rodillas en medio del desastre que había creado, un reflejo perfecto del desastre que era mi vida. ¿Cómo se atrevían? La pregunta rebotaba en las paredes de mi cráneo. ¿Cómo se atrevían a usar mi dolor, nuestra tragedia privada, como una palanca para su codicia? La imagen de la sonrisa triunfante de Silvia, la mirada de falsa piedad de Ramiro, se repetía en mi mente como una película de terror en bucle. Habían esperado a que yo estuviera en mi punto más bajo, más vulnerable, para atacar. No eran hermanos, no eran familia. Eran hienas carroñeras. Después de lo que pareció una eternidad, mi respiración comenzó a calmarse. El torbellino de emociones violentas se asentó, dejando en su lugar algo mucho más peligroso, una determinación fría, dura y afilada como un trozo del jarrón roto. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero mis dedos se movieron con una precisión recién descubierta. Solo había una persona en el mundo en la que podía confiar ahora. Una persona que vería a través de las mentiras y me diría la verdad sin adornos, sin la pátina de la obligación familiar. Clara contestó al segundo tono. Era mi mejor amiga desde la universidad, una abogada brillante especializada en litigios corporativos, una mujer con una mente como una trampa de acero y una lealtad feroz. Era una de las pocas personas que Luz y yo habíamos considerado familia de verdad, familia por elección. ¿Ismael? ¿Estás bien? Son casi las 11 de la noche. Mi voz salió ronca, rota, apenas un susurro. No. No, Clara.
No estoy bien. Le conté todo. Cada detalle sórdido y humillante. La fiesta, el anuncio, la carta falsa, la mirada de mis padres. Clara escuchó en un silencio absoluto. No me interrumpió ni una sola vez. Pude visualizarla al otro lado de la línea, en su apartamento impecable, probablemente con una copa de vino en la mano, su mente analítica ya trabajando, ordenando los hechos, identificando las debilidades. Construyendo un caso. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ismael, ¿sí? Esos hijos de la gran puta, dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción, lo cual era mucho más aterrador que si hubiera gritado. Su calma era la calma de un depredador antes de atacar. Esos malditos, despreciables, parásitos hijos de puta. El veneno en su voz validó mi propia furia, la hizo sentir justa. No sé qué hacer, Clara. Quiero matarlos. Quiero destruir todo. No. No vas a matarlos. Eso es lo que ellos querrían, que perdieras el control. Vas a hacer algo mucho peor. Vas a destruirlos, Ismael. Legalmente. Metódicamente. Sin piedad. Vas a desmantelar su patética vida pieza por pieza hasta que no quede nada. Su voz era como acero líquido, llenando las grietas de mi espíritu roto. Me ancló, me sacó de mi espiral de rabia impotente y me dio un camino. Pero son mi familia, mis padres, están en medio de todo esto. Mi madre me va a pedir que los perdone. Basta. Me interrumpió, su tono cortante como un látigo. Ismael, escúchame bien. En el momento en que hicieron esa acusación, en el momento en que usaron la memoria de Luz para intentar robarte, dejaron de ser tu familia. Se convirtieron en tus adversarios. Esto ya no es un drama familiar, es un intento de fraude y extorsión. ¿Entiendes la diferencia? Es crucial que la entiendas. Asentí, aunque ella no podía verme. Sí. Sí, la entiendo. Bien. Mañana a primera hora, a las 8 en punto, vas a venir a mi despacho. Trae todo lo que tengas. Y lo más importante, no hables con nadie. No contestes llamadas de tus padres ni de Ramiro. No respondas a sus mensajes de texto llenos de veneno y manipulación. A partir de ahora, eres un fantasma. No haces nada, no dices nada, hasta que hablemos. Y, por el amor de Dios, Ismael, ¿qué? No les muestres que estás herido. No les des esa satisfacción. A partir de ahora, eres cielo. Eres una máquina. Eres un arquitecto construyendo su caso. El dolor lo guardas para ti, para mí si quieres, pero no para ellos. Con ellos, a partir de mañana, solo negocios. ¿Entendido? Entendido, dije, y por primera vez en semanas, mi voz sonó firme. Colgamos. Me levanté del suelo, ignorando los trozos de cristal que crujían bajo mis zapatos. Fui al estudio, donde Luz y yo guardábamos nuestros documentos importantes en una vieja caja fuerte. Marqué la combinación, un aniversario que solo nosotros conocíamos. La pesada puerta se abrió con un suave silbido. Dentro, en una carpeta de plástico etiquetada con la letra pulcra de Luz, estaba nuestro secreto. La saqué. Historial médico, Ismael Reyes. La abrí sobre el escritorio y miré los informes, los resultados de las pruebas, las firmas de los médicos. La prueba irrefutable, fría y científica de su mentira. Luz, mi inteligente y previsora Luz. Incluso desde el más allá, me estaba protegiendo. Sentí una oleada de amor y gratitud tan intensa que casi me ahoga. No iba a derrumbarme. Iba a luchar. Por mí. Por ella. Por la verdad de nuestro amor. La noche sería larga, pero por primera vez en un mes, tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir al día siguiente. Iba a construir un caso. Y luego, iba a demoler el suyo. A las 8 de la mañana en punto, estaba sentado en la sala de juntas de la oficina de Clara.
Su despacho, ubicado en un rascacielos de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, era el polo opuesto a mi casa, minimalista, funcional, casi quirúrgico. Olía a café fuerte, a papel caro y a una justicia implacable. Clara entró, impecablemente vestida con un traje sastre gris marengo que gritaba poder y competencia. Me puso una taza de café negro y humeante en la mano. «Te ves como la mierda», dijo, a modo de saludo, sentándose frente a mí en la enorme mesa de conferencias. «Me siento como la mierda», respondí, tomando un sorbo de café. El líquido amargo y caliente me ayudó a anclarme en la realidad. «Bien. Usa eso. La ira es un combustible excelente si se canaliza correctamente. Ahora, muéstrame lo que tienes». Deslicé la carpeta de plástico por la pulida superficie de la mesa. Clara la abrió y revisó los documentos en silencio, sus ojos de abogada moviéndose rápidamente sobre los términos técnicos, los porcentajes, las conclusiones médicas. No dijo nada durante varios minutos. Luego, asintió lentamente, una vez. «Esto es oro puro, Ismael. Esto, por sí solo, anula su reclamo por completo. Es el arma nuclear. Pero no la vamos a usar todavía». «¿Por qué no?», pregunté, confundido. «Es la verdad. Es irrefutable. Porque si la usamos ahora, solo se defenderán. Dirán que los documentos son falsos, que sobornaste a los médicos, cualquier cosa para enturbiar el agua. No. Primero, vamos a dejar que se entierren solos en su propia mierda. Vamos a construir un caso tan sólido, tan hermético a su alrededor que no tengan a dónde escapar. Quiero que entiendas, Ismael, que lo que hicieron no solo es cruel, es un delito. O más bien, una serie de delitos. Fraude, falsificación de documentos privados, difamación, intento de extorsión. Podemos acabar con ellos. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar? Lo pensé por un momento. La imagen de mis padres, sus rostros devastados, apareció en mi mente. Pero luego, la imagen de la sonrisa de suficiencia de Silvia la reemplazó, y la decisión se tomó sola. «Hasta el final», dije, mi voz firme, sin un atisbo de duda. Clara sonrió por primera vez esa mañana. Era una sonrisa depredadora, la de un tiburón que huele sangre. Esa es la respuesta que quería oír. Tomó su teléfono e hizo una llamada. «Vicente, necesito que vengas. Tengo un trabajo para ti. Es delicado. Y muy bien pagado». Una hora después, Vicente entró en la sala de juntas. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo cano cortado al ras, una cara surcada de arrugas como un mapa de carreteras y la mirada cansada de un hombre que lo ha visto todo 2 veces. Un ex policía judicial, según me explicó Clara, que ahora trabajaba como investigador privado para los casos más sucios de la firma. Tenía un aire de cinismo y eficiencia que me inspiró confianza de inmediato. No era un hombre que se anduviera con rodeos. Le conté la historia por segunda vez. Vicente escuchaba sin cambiar de expresión, solo tomando notas ocasionales en una pequeña libreta de espiral con un bolígrafo barato. No hacía preguntas innecesarias. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. «La gente hace locuras por dinero», dijo finalmente, como si fuera la ley más fundamental del universo. Especialmente cuando están desesperados. La desesperación es la madre de todas las estupideces. «¿Qué necesitas de mí?», le pregunté. «Nombres completos, direcciones, lugares que frecuentan, nombres de sus amigos más cercanos, especialmente la amiga con la que Silvia habla por teléfono. Cualquier cosa. Y una foto reciente de la pareja». Le di toda la información que pude, escribiéndola en un bloc de notas. Clara le entregó un anticipo en un sobre grueso. «Quiero todo, Vicente», dijo Clara, su tono profesional y cortante. «Sus finanzas. Deudas, tarjetas de crédito, préstamos, todo. Quiero saber si están a punto de ser desalojados. Quiero saber con quién hablan, a quién le deben. Y quiero que encuentres a la persona que falsificó esa carta. Sigue el rastro del dinero.
Alguien tuvo que cobrar por ese trabajo, y esa gente suele ser descuidada. Quiero que me traigas pruebas, no rumores. Vicente asintió, guardando el sobre y la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta. Denme 3 días. Quizás 4. La gente desesperada deja un rastro muy ancho. Los siguientes 3 días fueron una tortura de inacción. Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de mis padres, mensajes de texto cada vez más agresivos de Ramiro. Ismael, tenemos que hablar. No puedes ser tan infantil. Esto es por el bien de tu hijo. Hijo, por favor, contesta. Tu madre está destrozada, no come, no duerme. Seguí el consejo de Clara y los ignoré a todos. Bloqueé sus números. Pasé el tiempo encerrado en casa, limpiando metódicamente el desastre que había hecho, ordenando los libros, puliendo la plata. Necesitaba control, aunque fuera sobre las cosas más pequeñas. Cada hora se sentía como un día. Cada día como un año. Al cuarto día, por la tarde, Clara me llamó. Su voz era tensa, controlada. Ven a la oficina. Ahora. Vicente tiene algo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Conduje hasta Santa Fe rompiendo todos los límites de velocidad. Cuando llegué, los dos estaban en la sala de juntas. Sobre la gran mesa de caoba había una serie de documentos, fotografías y un par de dispositivos electrónicos. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Siéntate, Ismael, dijo Vicente, su voz grave. Tu hermano y tu cuñada no solo están en problemas. Están hasta el cuello en un pozo de mierda. Me mostró los informes. Era peor de lo que imaginaba. Ramiro y Silvia tenían deudas que ascendían a casi $100,000. Tarjetas de crédito al límite, préstamos personales de financieras usureras, un préstamo de coche que no habían pagado en meses. Y lo más importante, una orden de desalojo. Tenían exactamente 2 semanas para pagar 4 meses de renta atrasada o estarían en la calle. Esto explica la urgencia, dijo Clara, señalando el documento con un bolígrafo caro. La fiesta de cumpleaños no era una celebración. Era una emboscada. Era su última y desesperada jugada. Luego, Vicente deslizó una fotografía sobre la mesa. Era un hombre de aspecto sórdido, con una sonrisa llena de dientes de oro y una mirada huidiza. Este es Ricardo el Chueco Benítez. Un falsificador de poca monta que opera desde un café internet en la colonia Doctores. Le gusta alardear de sus habilidades y de sus clientes. No fue difícil hacerle hablar, sobre todo después de sugerirle que sus clientes lo iban a delatar para salvarse ellos. La lealtad no es su fuerte. Vicente puso un pequeño reproductor de audio sobre la mesa y le dio al play. La voz del Chueco, metálica y nerviosa, llenó la habitación. Sí, fue ella, la mujer elegante, la Silvia. Me trajo una tarjeta de felicitación, dijo que era de la difunta. Quería que copiara la firma, el estilo de la letra, en una carta que ella misma escribió en mi computadora. Me pagó 5,000 pesos en efectivo. Dijo que era para un trámite de un seguro o algo así. Yo no hice preguntas. Por 5,000 pesos, yo le escribo una carta al Papa. Sentí que el aire me faltaba. La premeditación. La frialdad. El descaro. Y hay más, dijo Vicente, su rostro impasible. Puso otro audio. Esta vez, reconocí la voz chillona y arrogante de Silvia, hablando por teléfono. Vicente había conseguido la grabación a través de un contacto que tenía en la compañía telefónica. Era una conversación con su mejor amiga, una tal Brenda. No te preocupes, amiga, todo está bajo control. El idiota de Ismael se lo tragó enterito. Estaba tan conmocionado que ni siquiera pudo hablar. En cuanto vea la carta de luz, se va a asustar. Es débil, Brenda, siempre lo ha sido. Hará lo que sea para evitar un escándalo y proteger la memoria sagrada de su esposita. Le sacaremos la mitad de la casa, ya verás. Con eso, pagamos todo, le damos una patada a este cuchitril y nos vamos a vivir a un penthouse en Polanco, como nos merecemos. Por fin.
Ya era hora de que nos tocara algo de la buena suerte de mi cuñadito. La grabación terminó. El silencio en la sala era absoluto, pesado, denso. La voz de Silvia, llena de veneno y triunfo, todavía flotaba en el aire. Ya no sentía ira. La ira era una emoción caliente, desordenada. Lo que sentía ahora era diferente. Era un frío glacial, una claridad absoluta. La bestia en mi pecho se había calmado. Ya no quería gritar ni romper cosas. Quería justicia. Una justicia lenta, metódica y devastadora. Miré a Clara. Ella sintió, entendiendo todo sin que yo dijera una palabra. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Y mucho más. Ahora, es el momento de preparar la trampa. Y tú, Ismael, serás la carnada. Esa misma tarde, después de salir de la oficina de Clara, me senté en mi coche durante casi una hora, simplemente respirando, asimilando el peso de las pruebas que ahora poseía. Luego, con una calma que se sentía ajena, saqué mi teléfono y desbloqueé los números de Ramiro y Silvia. Les envié un mensaje de texto grupal. Corto y al grano. Mañana. 10 de la mañana. En mi casa. Vengan solos. Vamos a hablar del acuerdo. La respuesta de Ramiro fue casi instantánea, un pez mordiendo el anzuelo con una avidez patética. Ya era hora de que entraras en razón. Allí estaremos. Pude sentir su arrogancia, su alivio triunfante, a través de la pantalla. Pensaban que habían ganado. Pasé el resto de la noche preparándome, no para una negociación, sino para una ejecución. No limpié. Dejé el desorden de mi arrebato de furia, los trozos de cristal del jarrón de Murano barridos en un rincón, como un recordatorio visible de la violencia que habían infligido en mi vida. Coloqué 2 sillas en el centro de la sala, frente a frente, con una mesa de café de por medio, creando un escenario de confrontación. Sobre la mesa, puse una pequeña grabadora de audio digital, un vaso de agua para mí y 2 vasos vacíos para ellos. Quería que sintieran sed. Junto a los vasos, coloqué una carpeta de cuero negro. Dentro, no había nada. Era pura utilería, un objeto para aumentar la tensión. Las pruebas reales estaban en el maletín de Clara, quien estaría esperando en mi estudio, fuera de la vista pero al alcance del oído. A las 10 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, calmando el latido acelerado de mi corazón. Me convertí en el hielo que Clara me había pedido ser. El dolor y la ira seguían allí, un núcleo al rojo vivo en mi interior, pero lo cubrí con capas de una calma glacial. Abrí la puerta. Allí estaban, Ramiro con una camisa de seda que pretendía ser elegante y Silvia con un bolso de diseñador falso, sus rostros una mezcla de codicia y suficiencia. Habían venido a reclamar su premio. Pasa, dije, mi voz plana, sin emoción, haciéndome a un lado. Entraron, sus ojos recorriendo la casa con una mirada posesiva, como si ya estuvieran midiendo las paredes para colgar sus propios cuadros. La mirada de Silvia se detuvo en los restos del jarrón en el rincón, y una pequeña sonrisa de satisfacción cruzó sus labios. Pensaba que me había quebrado. Que poco me conocía. Siéntense, ordené, señalando las sillas. Mi tono no era una invitación, era una orden. Se sentaron, Ramiro luciendo un poco incómodo por la formalidad de la situación, Silvia cruzando las piernas con una arrogancia estudiada, como si fuera la dueña del lugar. Antes de empezar, dije, señalando la grabadora, voy a grabar nuestra conversación. Solo para que todos tengamos un registro claro de cualquier acuerdo al que lleguemos. Por transparencia. ¿Algún problema? Se miraron. Ramiro dudó, una sombra de incertidumbre en sus ojos. Pero Silvia, en su infinita arrogancia, se encogió de hombros. Claro, como quieras. No tenemos nada que ocultar. Presioné el botón de grabar. La pequeña luz roja se encendió, un ojo digital que sería testigo de su caída. Hoy es 19 de octubre. Presentes, Ismael Reyes, Ramiro Reyes y Silvia Torres. La conversación está siendo grabada con el consentimiento de todas las partes. Me recosté en mi silla,
adoptando una postura relajada, imitando la de un negociador experimentado. Muy bien. Los escucho. Quiero que me expliquen, con todo detalle, su versión de los hechos y lo que están pidiendo. Quiero entenderlo perfectamente. Silvia tomó la palabra, como esperaba. Con una voz ensayada, llena de una falsa pena que me revolvió el estómago, repitió la historia de la fiesta. El romance prohibido, la culpa, el amor por el niño, el último deseo de la pobre y atormentada Luz. Habló durante casi 10 minutos, construyendo su castillo de mentiras en el aire de mi sala, la misma sala donde Luz y yo habíamos soñado nuestro futuro. Ramiro asentía de vez en cuando, añadiendo un fue muy difícil para todos o un solo queremos lo mejor para Leo, como un loro bien entrenado. Los dejé hablar. No los interrumpí. Los observé como un científico observa a los insectos bajo un microscopio, estudiando sus movimientos, sus mentiras, su patética coreografía de engaño. Cuando terminaron, el silencio se instaló. Entiendo, dije finalmente, mi voz tranquila. Entonces, para ser claros, están afirmando que Leo es mi hijo biológico y que en base a esta carta, levanté una ceja, exigen el 50% del valor de esta casa. Es decir, $500,000. ¿Es correcto? Es lo justo, dijo Ramiro, envalentonado por mi aparente sumisión. Es lo que Luz hubiera querido. Es por la sangre. Ya veo. Es una historia muy conmovedora. Realmente. Tiene algunos agujeros, claro, pero es conmovedora. La sonrisa de Silvia vaciló. ¿Agujeros? ¿Qué agujeros? Pequeños detalles. Inconsistencias. Pero antes de entrar en eso, me gustaría mostrarles algo. Me incliné hacia adelante y abrí la carpeta de cuero negro que estaba sobre la mesa. Saqué el primer fajo de papeles. Eran los informes financieros de Vicente. ¿Qué es esto?, preguntó Ramiro, frunciendo el ceño. Esto, dije, empujando los papeles hacia ellos para que pudieran verlos, es un resumen detallado de sus finanzas. Sus deudas de tarjetas de crédito, que suman más de $40,000. El préstamo del coche, con 3 meses de retraso. Varios préstamos de esas financieras que anuncian en los postes de luz. Y esta es mi favorita. Saqué la orden de desalojo y la puse encima de las demás, como la carta ganadora en una partida de póker. Tienen hasta fin de mes para pagar casi $6,000 de renta o se quedarán en la calle. Vaya. Deben estar muy desesperados para montar todo este teatro. Silvia se puso pálida como el papel. Ramiro empezó a sudar visiblemente, las gotas brillando en su frente bajo la luz de la mañana. No sé de dónde sacaste eso es privado. Estás violando nuestra privacidad. Tartamudeó Ramiro. Pero se pone mejor, continué, mi voz bajando a un susurro helado, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. Saqué la foto del chueco y la deslicé sobre la mesa. ¿Reconocen a este caballero? Su nombre artístico es El Chueco. Es un artista, a su manera. Especializado en caligrafía. Le gustó mucho el billete de 5,000 pesos que le diste, Silvia. Tanto que no le importó contarnos todo sobre su pequeña obra de arte. Dijo que la firma de Luz fue un poco difícil, pero que cree que le quedó bastante bien. Luego, coloqué el pequeño reproductor de audio sobre la mesa. Y también nos dejó un recuerdo de su conversación. ¿Quieren oírlo? ¿O prefieren que pasemos directamente a la grabación de tu llamada con tu amiga Brenda, Silvia? La parte en la que me llamas, idiota débil, es particularmente inspiradora. Silvia se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás. Esto es ilegal. Nos has estado espiando. Te voy a demandar. Siéntate, dije, y mi voz, aunque baja, tenía un filo de acero que la hizo obedecer. Se desplomó de nuevo en la silla. Lo único ilegal aquí es lo que ustedes dos han hecho. Y tengo cada paso documentado. El silencio era total. La arrogancia se había evaporado. Solo quedaba el miedo puro y desnudo. Se miraban el uno al otro,
buscando una salida que no existía, sus rostros contorsionados por el pánico. Y entonces, saqué mi última arma. El arma nuclear. La que había guardado para el final. Me puse de pie, caminé hacia mi estudio y volví con la carpeta de plástico que contenía mi historial médico. La abrí y deslicé los informes sobre la mesa, justo encima de la orden de desalojo. Y ahora, el gran final. El epílogo de su pequeña y sucia novela. La razón por la que su plan no solo era cruel y despreciable, sino también estúpidamente, insultantemente imposible. Ramiro la tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, los diagnósticos, las firmas de los médicos, las palabras azoospermia y esterilidad permanente. Levantó la vista, su rostro una máscara de incredulidad y horror absoluto. Esto no puede ser, es falso. Oh, sí que puede ser, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana, dándoles la espalda para mirar el jardín que Luz tanto amaba. Soy estéril, Ramiro. Lo he sido desde que tenía 15 años. Un recuerdo de unas paperas mal cuidadas. Luz lo sabía. Lo aceptamos. Construimos nuestra vida, nuestro amor, nuestra felicidad, alrededor de esa verdad. Una verdad que ustedes, en su infinita codicia y estupidez, ni siquiera se molestaron en considerar. Me di la vuelta para enfrentarlos. Estaban rotos. Destrozados. El castillo de mentiras se había derrumbado sobre ellos, aplastándolos bajo el peso de su propia maldad. Así que ahora, dije, mi voz tranquila pero cargada de una furia contenida que vibraba en cada sílaba, díganme otra vez. Mírenme a los ojos y díganme que Leo es mi hijo. El silencio que siguió a mis palabras fue diferente a los anteriores. No era un silencio de tensión o de expectación. Era el silencio de la aniquilación total, el vacío que queda después de una explosión. Era el silencio de la verdad, una verdad tan absoluta y demoledora que había consumido todo el oxígeno de la habitación. Silvia se había quedado congelada en su silla, la boca ligeramente abierta, sus ojos fijos en los informes médicos como si fueran serpientes a punto de morderla. Ramiro, por otro lado, parecía haberse encogido. El aire se le había escapado del cuerpo, dejándolo desinflado, un muñeco de trapo patético. Su rostro, normalmente sonrosado y lleno de una confianza infundada, era ahora de un color grisáceo, el color de la ceniza. Finalmente, fue Silvia quien se rompió. No con un llanto ruidoso y teatral como el que había desplegado en la fiesta. Fue un sonido gutural, feo, un sollozo que escapó de sus labios como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Luego otro. Y pronto, estaba llorando desconsoladamente, con el cuerpo sacudido por espasmos, el maquillaje corriéndole por las mejillas en surcos negros y grotescos. No sabíamos, gimió, las palabras ahogadas por el llanto, casi ininteligibles. No tenía idea, Ismael, te lo juro. Si lo hubiera sabido, cállate. Le espeté, y el veneno en mi voz, un veneno que no sabía que poseía, la hizo callar de golpe. No te atrevas. No te atrevas a fingir inocencia. No ahora. No después de todo esto. ¿Crees que el hecho de que yo sea estéril te hace menos culpable? Te hace más estúpida, pero no menos malvada. Sabías perfectamente que Leo no era mi hijo. La parte de la esterilidad solo hace que tu mentira sea más patética, no menos despreciable. Ramiro levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre. Miró a Silvia con un odio que nunca le había visto. Fue idea suya, dijo, su voz apenas un susurro, señalándola con un dedo tembloroso. Todo fue idea suya. La carta, la historia, todo. Ella me convenció. Me dijo que era la única salida. Y mentiroso. Gritó Silvia, su dolor transformándose en una rabia viperina. Tú estabas de acuerdo con todo. Estabas más desesperado que yo. Me dijiste que hiciera lo que fuera necesario. Consigue el dinero, Silvia, no me importa cómo. ¿Ya no te acuerdas? Pero no esto. No mentir sobre algo así. Usar a Luz, usar a tu propio hijo. No tienes alma.
Y tú eres un cobarde. Un inútil que nunca ha podido conseguir nada por sí mismo. Siempre esperando que tu hermanito perfecto te resolviera la vida. Escuché su patético intento de culparse mutuamente con un desprecio absoluto. Eran como dos ratas atrapadas en una caja, atacándose la una a la otra porque no había otro lugar a donde dirigir su pánico y su miseria. Su alianza, construida sobre la arena movediza de la codicia y el resentimiento, se estaba desmoronando ante mis ojos. Basta los dos, dijo Clara, quien había entrado silenciosamente desde el estudio y ahora estaba de pie junto a la mesa. Su presencia era como una ráfaga de viento ártico. Ramiro y Silvia se callaron de inmediato, como niños regañados por la directora. Clara se apoyó en la mesa, sus nudillos blancos. No nos importa de quién fue la idea. Legalmente, ambos son cómplices. Conspiración para cometer fraude. Falsificación de un documento privado con la intención de causar perjuicio. Difamación. Intento de extorsión. Juntos, Suman hizo una pausa, calculando mentalmente, disfrutando el momento, fácilmente de 7 a 10 años de prisión. Quizás más, dado el valor de la propiedad que intentaban obtener y el uso de un menor en su ardid. Y créanme, un buen fiscal se daría un festín con este caso. La palabra prisión flotó en el aire, tangible, fría. Ramiro pareció encogerse aún más, si eso era posible. Silvia dejó de llorar, su rostro una máscara de puro terror. No. No pueden, susurró Ramiro, mirándome con ojos de perro apaleado. Soy tu hermano, Ismael. Por favor. Mi hermano murió en esa fiesta de cumpleaños, respondí, mi voz vacía de toda emoción, una frase que había ensayado en mi mente y que sonó tan fría y definitiva como la había imaginado. La persona sentada frente a mí es un extraño. Un criminal que intentó destruir mi vida por dinero. Me senté de nuevo, frente a ellos. Los miré a los ojos, uno por uno, obligándolos a sostener mi mirada. Tienen dos opciones, dije lentamente, asegurándome de que entendieran cada palabra, cada matiz de la sentencia que estaba a punto de dictar. Opción 1, Clara llama ahora mismo a un contacto que tiene en la fiscalía. Les entregamos todas las pruebas. Las grabaciones, los informes, el testimonio del falsificador. Ustedes dos serán arrestados esta misma tarde. Leo será puesto en custodia temporal del Estado mientras se investiga su entorno familiar. Y mis padres tendrán que pasar el resto de sus vidas visitando a sus dos hijos en lados opuestos de la ley, uno en su casa, el otro en un reclusorio. Dejé que esa imagen se asentara en sus mentes, que echara raíces en su pánico. Vi el pánico en los ojos de Ramiro al pensar en nuestros padres, la angustia pura en los de Silvia al pensar en su hijo siendo arrancado de sus brazos. Oh, continué, bajando la voz, haciéndolos inclinarse para escuchar, está la opción 2. Se inclinaron hacia adelante, desesperados, sus ojos fijos en mí, el verdugo que ahora tenía el poder de perdonarles la vida. Van a confesar. No a mí. Yo ya sé la verdad. Van a confesarle todo a nuestros padres. Quiero que ellos oigan de sus propias bocas la clase de monstruos que han criado y en los que se han convertido. Quiero que vean la verdad, sin filtros, sin excusas, sin lágrimas de cocodrilo. Quiero que entiendan, de una vez por todas, a quien han estado protegiendo todos estos años. ¿Y después? Preguntó Silvia, su voz un hilo tembloroso. Después, desaparecen de mi vida. Completamente. No quiero volver a verlos. No quiero volver a oír sus voces. Cualquier comunicación necesaria sobre el bienestar de Leo se hará a través de nuestros abogados. Yo me encargaré, a través de un fideicomiso que crearé, de que al niño no le falte nada para su educación y su salud. Pero ustedes dos, para mí, estarán muertos. Si aceptan estos términos, y firman un acuerdo legal preparado por Clara, renunciando a cualquier reclamo presente o futuro y reconociendo sus actos fraudulentos, entonces esta carpeta, señalé las pruebas sobre la mesa. Se quedará guardada en una caja fuerte. Pero si alguna vez intentan algo, cualquier cosa, o si violan el acuerdo de alguna manera, la caja fuerte se abrirá. Y todo su contenido irá directamente a las autoridades.
¿Está claro? Ramiro asintió vigorosamente, con lágrimas de alivio y humillación corriendo por su rostro. Sí, sí, claro. Lo que sea, Ismael. Lo que sea. Gracias. Miré a Silvia. Ella tragó saliva, sus ojos llenos de una mezcla de derrota y un odio impotente que nunca olvidaría. Pero asintió. Un movimiento casi imperceptible, pero fue suficiente. Bien, dije, poniéndome de pie. La cena familiar será este sábado. En casa de mis padres. No falten. Clara les enviará el acuerdo para que lo firmen antes de ese día. Caminé hacia la puerta y la abrí, dejando entrar la luz del día, que parecía casi obscena en la oscuridad de la habitación. Ahora, lárguense de mi casa. Salieron tropezando, sin mirarme, como dos figuras patéticas, despojadas de su arrogancia y sus mentiras. Cerré la puerta detrás de ellos y me apoyé en ella, el cuerpo temblando por la adrenalina y el agotamiento. Había ganado. Pero la victoria tenía un sabor a ceniza, el sabor de una familia quemada hasta los cimientos. El sábado por la noche, la atmósfera en casa de mis padres era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire estaba cargado de una tensión no expresada, una ansiedad que se pegaba a la piel. Mi madre, Marta, se había movido por la cocina todo el día, cocinando una cantidad absurda de comida, como si un festín de mole. Arroz y ensaladas pudiera de alguna manera remendar las fracturas sísmicas de nuestra familia. El olor a especias y a pánico llenaba la casa. Mi padre, Héctor, estaba sentado en su sillón favorito en la sala, con la mirada perdida en un partido de fútbol en la televisión que claramente no estaba viendo. Sostenía un vaso de tequila con una mano y el periódico con la otra, una fortaleza de papel para protegerse de la conversación que sabía que se avecinaba. Ambos sabían que algo grave pasaba. Mi silencio de toda la semana, mi negativa a contestar sus llamadas y mi insistencia en esta cena obligatoria los tenía al borde del pánico. Ramiro y Silvia llegaron puntuales, un milagro en sí mismo. Parecían fantasmas, versiones demacradas y grises de sí mismos. Ramiro había perdido peso, o al menos eso parecía, y tenía unas ojeras oscuras bajo los ojos que hablaban de noches de insomnio. Llevaba una camisa arrugada, muy lejos del hombre que intentaba aparentar ser. Silvia, por su parte, llevaba un vestido sencillo, de color oscuro, y no llevaba ni una gota de maquillaje. Era la primera vez que la veía sin su máscara de glamour, y su rostro desnudo revelaba una amargura y un agotamiento profundos. Se sentaron a la mesa sin decir una palabra, sus movimientos rígidos, como los de dos prisioneros esperando su sentencia. Nos sentamos a cenar en un silencio casi absoluto. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra los platos, un sonido metálico y nervioso. Mi madre intentó iniciar una conversación trivial sobre el clima, sobre una vecina enferma, pero las palabras murieron en el aire pesado, sin encontrar eco. La comida, normalmente el centro de nuestras reuniones familiares, permanecía casi intacta en los platos. Nadie tenía hambre. Finalmente, mi padre, incapaz de soportar más la tensión, apagó la televisión con el control remoto. El silencio que siguió fue aún más profundo. Se giró en su sillón para mirarnos a todos, su rostro una máscara de impaciencia y preocupación. Bueno, dijo, su voz de barítono sonando tensa, áspera. ¿Alguien va a decirme qué demonios está pasando aquí? Esta cena parece un velorio. Ismael, tú convocaste esta reunión. Habla. Negué con la cabeza lentamente, manteniendo mi mirada fija en mi hermano. No soy yo quien tiene que hablar, papá. Miré a Ramiro, directamente a los ojos. Le di un pequeño asentimiento, una orden silenciosa. Era el momento. Ramiro tragó saliva, un sonido audible en la quietud de la habitación. Sus manos temblaban tanto que tuvo que ponerlas sobre su regazo para ocultarlas. Levantó la vista, sus ojos moviéndose nerviosamente del rostro de mi padre al de mi madre. Papá, mamá, comenzó, su voz quebrada, apenas un susurro. Hemos hecho algo terrible. Algo imperdonable. Y entonces, confesó.
Con Silvia añadiendo detalles entre sollozos ahogados, contaron toda la historia. La mentira sobre la paternidad de Leo. La carta falsificada de Luz. El plan para quitarme la mitad de la casa. No omitieron nada, no se atrevieron. Probablemente Clara les había advertido que yo tenía la grabación de su confesión anterior. Expusieron su envidia, su desesperación, su crueldad, desnudando su alma miserable ante nuestros padres. Mientras hablaban, observé a mis padres. Vi el color drenarse del rostro de mi padre, reemplazado por una palidez cerosa. Vi sus nudillos volverse blancos mientras apretaba los brazos de su sillón. Vi la mano de mi madre volar a su boca, sus ojos llenándose de una incredulidad horrorizada que lentamente se transformó en una angustia insoportable. Cuando Ramiro terminó, un silencio sepulcral, el silencio de un mundo que se acaba, cayó sobre la habitación. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó lentamente, cada movimiento rígido, controlado. Su rostro era una máscara de furia y una decepción tan profunda que parecía haberlo envejecido 20 años en un instante. ¿Tú hiciste, qué? Le dijo a Ramiro, su voz un gruñido bajo y peligroso, el sonido de un animal herido. Se acercó a él, y por un momento, un terrible momento, pensé que iba a golpearlo. Pero fue mi madre quien intervino, como siempre. Se levantó de un salto y se interpuso entre ellos, mirando a mi padre con ojos suplicantes. Luego se giró hacia mí, y su rostro estaba bañado en lágrimas, sus ojos suplicando, recurriendo a los viejos patrones de culpa y obligación. Ismael, hijo, dijo, y su voz estaba llena de lágrimas y de la vieja costumbre de defender a su hijo mayor. Lo que hicieron, no tiene nombre. Es monstruoso. Pero es tu hermano. Está desesperado, no sabía lo que hacía. Por favor, tienes que perdonarlo. Por mí. Por la familia. Y en ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. O quizás, se sanó. La necesidad de ser el pacificador, el que absorbía el dolor de todos, el que ponía la otra mejilla hasta tener la cara hinchada, se desvaneció. Se evaporó. No, dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, firme, clara, adulta. Una voz que no sabía que tenía. No, mamá. Todos me miraron, sorprendidos. Nunca le había hablado así a mi madre. He pasado toda mi vida perdonándolo, continué, poniéndome de pie, sintiendo una fuerza nueva en mis piernas. Perdonando sus errores, pagando sus deudas, limpiando sus desastres. Y mira a dónde nos ha llevado. Mi perdón no lo ayudó. Lo incapacitó. Mi perdón, nuestro perdón, creó al monstruo que está sentado en esta mesa. Así que no. No habrá más perdón. Se acabó. Me giré hacia mis padres, mi mirada yendo de uno a otro. Yo también soy su hijo. El hijo al que le acaban de escupir en la cara mientras lloraba la muerte de su esposa. El hijo cuya casa intentaron robar. El hijo cuyo amor intentaron manchar con la mentira más sucia posible. ¿Dónde estaba su preocupación por mí en todo esto? ¿Dónde estaba la protección para mí? Mi padre bajó la cabeza, avergonzado. No pudo sostener mi mirada. Mi madre solo lloraba, un llanto silencioso y derrotado. Los amo a los dos, dije, y lo decía en serio, un amor doloroso y complicado, pero amor al fin y al cabo. Pero esto tiene que cambiar. Si quieren seguir teniéndome en sus vidas, tienen que dejar de protegerlo. Tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos, por una vez en su vida. Y yo necesito que respeten mis límites. Finalmente, miré a Ramiro y a Silvia, dos figuras patéticas y encogidas. No quiero volver a verlos. Están fuera de mi vida. Ismael, no puedes hacer eso, sollozó mi madre. Somos una familia. Una familia no hace esto, mamá, respondí, mi voz más suave ahora, pero igual de firme. Una familia protege. Una familia apoya. Una familia no se devora entre sí por codicia. Tal vez, si nos separamos, algún día podamos aprender a ser una de verdad. Pero por ahora, esto se acabó. Tomé las llaves de mi coche de la mesa. He dicho lo que tenía que decir.
caminé hacia la puerta, y por primera vez en mi vida, no miré hacia atrás. No esperé su aprobación, no busqué su perdón. Simplemente me fui. Ha pasado un año. Un año que se ha sentido como una década y como un parpadeo, todo al mismo tiempo. Vendí la casa. Fue la decisión más difícil y la más fácil que he tomado. Clara se encargó de todo. No volví a pisarla después de esa noche. No podía. Cada rincón era un mausoleo de recuerdos, algunos hermosos, otros ahora manchados por la traición. El dinero de la venta está en un fondo de inversión, generando intereses, sin un propósito claro todavía. A veces pienso que a Luz le habría gustado que lo usara para crear una beca para jóvenes arquitectos. Quizás algún día lo haga. Ahora vivo en un departamento moderno en el corazón de la ciudad, en un piso 20 con vistas a un mar de luces que nunca duermen. Es un lugar con paredes blancas, muebles minimalistas y mucho espacio vacío. Es impersonal, es limpio, es un lienzo en blanco. Es un nuevo comienzo. Cumplí mi palabra. A través de Clara, establecí un fideicomiso para Leo. Es un fondo generoso que cubre su educación hasta la universidad, sus gastos médicos, todo lo que necesitará para tener una oportunidad justa en la vida. El dinero va directamente a las instituciones, nunca pasa por las manos de sus padres. Es mi única conexión con él, un niño inocente atrapado en la miseria de los adultos. A veces, Clara me envía fotos que la abogada de Silvia le hace llegar. Es un niño sano, sonriente. Me alegro por él. Y eso es todo. No he vuelto a ver a Ramiro ni a Silvia. Sé, por mis padres, que se mudaron a otra ciudad, a un estado del norte. Que Ramiro tiene un trabajo mediocre en un almacén y que luchan por salir adelante. No siento alegría por su desgracia. Tampoco siento lástima. Simplemente, no siento nada. Son ecos de un pasado que ya no me pertenece, figuras borrosas de una vida anterior. Mi relación con mis padres está en un lento y doloroso proceso de reconstrucción. Fue difícil al principio. Me llamaban, lloraban, intentaban mediar, recurriendo a los viejos patrones de culpa y obligación. Pero me mantuve firme en mis límites. Hablaremos cuando estén listos para hablar de mí, no solo de él, les dije. Y funcionó. Lentamente, empezaron a entender. Ahora hablamos una vez por semana. Nuestras conversaciones son más honestas, menos cargadas de expectativas no dichas. Están aprendiendo a verme como un individuo, no solo como una parte de una unidad familiar disfuncional. Están empezando a respetar mi dolor y mis decisiones. Hay esperanza, una esperanza frágil, pero esperanza al fin. A veces, por la noche, todavía hablo con la foto de Luz, que ahora descansa en la mesita de noche de mi nuevo dormitorio. Le cuento sobre mi nuevo apartamento, sobre cómo estoy aprendiendo a cocinar para uno, sobre el silencio que ya no es tan aterrador, sino que a veces, incluso, se siente como paz. Sé que ella entendería las decisiones que tomé. De hecho, sé que estaría orgullosa. Ella, que vio el veneno mucho antes que yo, estaría orgullosa de que finalmente aprendí a protegerme, a defender la santidad de nuestro amor. El dolor por su pérdida nunca desaparecerá por completo. Es una cicatriz en mi alma, un recordatorio constante de la profundidad de nuestro amor, y la acepto como tal. Pero la herida de la traición ha empezado a cerrarse. Me enseñó una lección brutal pero necesaria sobre la naturaleza humana, sobre los límites del deber familiar y sobre mi propia fuerza, una fuerza que no sabía que poseía. En mi balcón, tengo una pequeña colección de cactus y suculentas. Son plantas resistentes, espinosas, que sobreviven en las condiciones más duras. No necesitan cuidados constantes. Son autosuficientes. Y sin embargo, de vez en cuando, contra todo pronóstico, producen la flor más hermosa y delicada. El otro día, uno de ellos floreció. Una flor de un color rojo intenso, vibrante contra el gris del concreto de la ciudad. Me quedé mirándola durante mucho tiempo, mientras el sol se ponía. Y por primera vez en más de un año, sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, sin el peso del pasado. La vida sigue. Diferente, más cautelosa, quizás un poco más triste.
pero sigue. Y en esa supervivencia, en esa capacidad de florecer en medio del desierto, he encontrado una nueva, inesperada y bienvenida forma de paz.